Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video diferente, espero que les guste. Vamos a hacer un video sobre Tesla, un fundamental para entender por qué se habla de burbuja, por qué sigue siendo una buena inversión y qué es lo que realmente nos está indicando los balances y algunas cositas que por ahí no se hablan o no se quieren hablar y tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en Tesla. Les recomiendo que se queden hasta el final del video. Vamos a hablar en serio de cosas que en otros canales no las van a encontrar o las van a encontrar encubiertas. Vamos con eso. Tesla, como sabemos, diseña, desarrolla, fabrica, alquila y vende vehículos eléctricos. Pero también tiene otra rama importantísima: fabrica y vende sistemas de almacenamiento y generación de energía, tanto en Estados Unidos, China, Holanda, Noruega, entre otros países. Por ende, tiene dos segmentos: automotriz y generación y almacenamiento de energía. Y dentro de esta rama están las baterías de iones de litio recargables para su uso en hogares, fábricas, servicios comerciales y obviamente sus autos, como sabemos. Pero hay una tercera fuente de ingresos: los créditos denominados carbono. Estos créditos carbonos es algo de lo que está mal hablar, está mal visto. Tesla, pensemos que es una empresa que hace todo lo contrario, o sea, energía limpia, 0% de contaminación de gases nocivos a lo que es el medio ambiente. Hace poco, no más de 2 años, hizo una alianza con el grupo FCA, el grupo Fiat Chrysler, que es dueño de marcas conocidas como Dash, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, entre otras. Pero lo importante era ayudar a pasar las vallas de gases nocivos al medio ambiente en el mercado europeo. El mercado europeo tiene duras normativas y en numerosos estados de Estados Unidos los créditos de emisiones se pueden traspasar entre fabricantes. Esto significa que aquellos constructores cuyos modelos emiten menos dióxido de carbono a la atmósfera pueden vender su cuota a los más necesitados de reducir su media de polución. En otras palabras, una suerte de licencia para contaminar, por la que se compensan los excesos de unos con las cero emisiones de otros. Es algo perfectamente legal, aunque polémico, pero como era de esperar, a Tesla le sobran estos créditos. Otros constructores se los compran y gracias a ellos consiguen que se les permita vender coches en algunos estados de Estados Unidos como California y obviamente Europa. Poniéndonos más técnicos, no se puede superar los 95 gramos de kilómetro por CO2 en el medio ambiente. Y estas compañías tienen flotas con motores V8, 700 caballos de fuerza, etc. Pasan por encima, por mucho, las emisiones por gramos y no pueden vender autos en Europa y por ende te vas a la quiebra. Así que hay dos opciones: o miles de millones de dólares en mejoras o pedir que pasen la prueba juntos. Al hacerlo como conjunto, como cooperación, el promedio de toda esa flotilla de Fiat Chrysler y la de Tesla pasan y bajan las emisiones en los números a presentar. Esto es lo que hoy por hoy sigue sosteniendo a Tesla y que no esté en bancarrota. Ay, ahora ya entendí. Por eso se habla de burbuja. Ahora vamos a ver los números, pero es porque Tesla no está ganando vendiendo autos ni tampoco con los sistemas de generación de energía. Está ganando dinero solamente con los créditos. Vamos a los números. Los ingresos crecieron un 39% interanual en el tercer trimestre de 2020, alcanzando los 8.771 millones de dólares. 7.611 millones de dólares, casi el 42% interanual, es solo de la venta de coches. 397 millones, que es el 196% aproximadamente, corresponden a los llamados créditos carbono. El restante son varios, son alquileres, seguros, SpaceX, eso después lo vamos a ver. Pero esto lo veíamos en el último del 2020, en el último balance. Vamos a ver entonces ahora más para atrás todavía y sacar una conclusión que ya nos va a mostrar el panorama. En el tercer cuarto de 2019 tuvo un ingreso neto de 143 millones de dólares, de los cuales 134 millones de dólares fueron gracias a créditos regulatorios y solo el 10% aproximadamente de venta de Teslas. Pero se pone peor la cosa. En el cuarto del 2019 su ingreso neto fue de 105 millones, mientras los créditos de 133 millones. O sea que lo que quiere decir
es que se quedó en rojo totalmente. Y ya en el primer cuarto del 2020, 16 millones de netos y por créditos 354 millones de dólares. En ese sentido fue severo, severo lo que es el balance de Tesla. Ese periodo. Ya en la Q2, en el 2020, el ingreso neto fue de 104 millones con 428 millones de dólares en créditos de carbono. En el Q3 del 2020, la última, el ingreso neto fue de 331 millones de dólares con 397 millones de los cuales eran créditos de carbono. Si hacemos un total, el ingreso neto al día de hoy de la empresa serían 669 millones de dólares, de los cuales 2.145 millones de dólares son de crédito de carbono. Sacando este balance total de todo el año, obviamente nos va a dejar este balance favorable, pero en verdad de este balance tenemos que calcular que 2.145 millones los está recibiendo de créditos regulatorios. Por ende, si no hubiera recibido estos créditos, hoy en la empresa tendría una deuda de 1.476 millones de dólares. O sea, estaría quebrada. Por eso también se habla de burbuja. Obviamente esto no va a ser eterno, los créditos van a bajar, ya que estas compañías van a desarrollar sus propias motorizaciones eléctricas. Fiat Chrysler, por ejemplo, tiene un plan de electrificación de toda su flota para el 2026. Y Tesla tiene más o menos de 7 años para ponerse en regla en el sentido de convertirse realmente en una empresa que venda autos eléctricos. Está en lo que se llama, y es literal, una carrera contra el tiempo. Vamos a ver ahora, por último, los ratios de valoración en la bolsa para entender un poquito también qué es lo que nos están diciendo. Viendo los ratios de conversión, vemos que lo que es el price book es de 17, cuando la media del sector es de 1,36. O sea, se está vendiendo aproximadamente 17 veces por encima de lo que valen los libros contables, la acción. El price cash flow está en 117,64, es un síntoma de sobrevaloración, al igual que el ratio PER, que es de 1600. Acá también, lo que es la media, podríamos llegar a decir que es de 10, 20 y el promedio de la bolsa de valores es de un PER entre 25 y 26x. Podemos decir también que cada inversor estaría pagando aproximadamente 1000 y pico de dólares por cada dólar que está generando de ganancia Tesla, por cada acción. Así que en este apartado entienden por qué cuando ustedes ven en Yahoo Finance o en Finviz o en Investing, ven que dicen que la empresa está sobrevalorada. El ratio de rentabilidad, el ROE, que es el retorno del patrimonio, es del 5%, la media del sector es de 2,44, así que en este sentido está bastante bien. Hay que ver el modelo, pero si quisieran sacar un margen de ganancia mayor, nadie compraría los coches. En este sentido sabemos que Tesla es bastante competitivo y que está vendiendo autos que dan muchísimo, pero por mucho menos de los que valen. Lo que quiere es posicionarse. Es lo que habíamos hablado al principio, que hoy un Tesla es signo de lo que es un auto eléctrico. Uno piensa en un auto eléctrico y piensa en Tesla. Eso es una buena señal. Pero si aumentan los coches vendidos, o sea, necesitan aumentar los coches para que esto valga la pena. Si no, van a tener que aumentar los precios a la larga. Después tenemos lo que es el ratio de solvencia, el current ratio, el quit ratio. Siempre dijimos que tiene que ser superior a 1. En este caso es perfecto, es 1,63, así que está bien. Y esto nos está indicando, viendo lo que es la deuda que tiene a largo plazo la empresa, que es de 0,66 más o menos. Si solamente tomara el 66% de lo que vale su patrimonio, podría pagar todas las deudas que tiene a largo plazo. O sea que Tesla tiene plata, puede pagar tranquilamente, no está endeudada. En ese sentido también es muy bueno. Y recordemos que para que ingrese al S&P, el último requisito, y que se le pida a todas, es que los últimos 4 balances sean positivos. Y Tesla lo cumple, por eso ingresa al S&P. Entre otras cosas, ¿no? Después si nos vamos a lo que es los institucionales, habíamos dicho que necesitamos, por lo menos a mi parecer, y la gran mayoría lo cree así, un 50 y pico, un 60% de institucionales. En este caso no lo cumple, es un 42,50, pero si vemos NIO, que es otra empresa grande que después haremos un video también como este, también te ha calculado un 44 o 42% institucionales. Así que en ese sentido están iguales. El ROE ya lo dijimos, pero cuando vean el de NIO se van a quedar helados. Después lo vamos a ver. Y obviamente todo lo que es los PER de semana, los PER
los PER calculados a lo que van a hacer anualmente y demás nos dan rendimientos positivos. Así que en ese sentido está todo bien. Ahora de esta manera podemos entender por qué los balances y por qué se habla tanto de burbuja o de empresas sobrevaloradas. No quiere decir esto que hay que salirse corriendo de Tesla, ni mucho menos. Al contrario, es una muy buena inversión, pero quería mostrarles por qué se habla de esto y qué es lo que está pasando con Tesla y tiene que hacer un cambio o tiene que hacer algo para empezar a pensar en solamente vender autos, si es lo que Elon Musk quiere, en vez de depender de estos créditos. Porque como sabemos y dijimos, es una carrera contra el tiempo y encima la generación que puede comprar estos autos es una generación hasta los 40 años. Una generación que no tiene el mismo capital que la generación que sí puede. Esa generación es muy difícil de sacarla de los autos de combustibles fósiles, de autos con gasolina, con nafta, con diésel. Es muy difícil de explicarles. Toda su vida estuvieron manejando esos autos a grandes velocidades, o sea, saben lo que rinden y es muy difícil sacarlos de esa postura y pasarlos a un Tesla. Aunque alcancen esas velocidades, creo que el modelo I es el que está alcanzando los 0 a 100 en 3,5 segundos, como mucho, es una locura. Son cosas que la empresa está viendo, por eso también abrió la fábrica en China, porque está aumentando su producción de vehículos mucho más aceleradamente de lo que lo venía haciendo. Así que en ese sentido se está viniendo ya y se está haciendo un cambio en Tesla. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like y al botón de suscribirse y si les gustó este tipo de video, que es algo diferente a lo que veníamos haciendo, déjenlo en los comentarios y bueno, empezaremos a hacer un poco más de videos de estos, si no, volveremos al formato anterior. Esto es prueba y error, es un canal nuevo, así que sepan entenderlo. Nos estamos viendo, un abrazo y buena semana de inversiones para todos.